Hubo un tiempo donde FIFA no era el rey del fútbol. Antes de Ultimate Team, antes de los sobres, antes de EA Sports FC, existió una saga para que millones de jugadores representaban el verdadero fútbol. Una saga que dominaba las retas, que destruía amistades y que hacía que FIFA pareciera un juego lento, tieso y artificial. Y su nombre era International Superstar Soccer. Y durante años Konami tenía el trono, pero entonces algo cambió. Poco a poco el gigante japonés comenzó a perder terreno, mientras FIFA evolucionaba hasta convertirse en una máquina imparable. La pregunta es, ¿cómo una saga que dominaba el gameplay del fútbol terminó desapareciendo? Y lo más importante, ¿en qué momento comenzó realmente la caída de International Superstar Soccer? Bueno, vamos a iniciar con la primera parte de los años 90. En los años 90, los juegos de fútbol estaban lejos de ser realistas. Muchos eran de modo arcade, eran rápidos, eran exagerados y bastante limitados. Recordemos al famosísimo Nintendo World Cup. Pero entonces Konami apareció con algo diferente. International Superstar Soccer Deluxe. Cambió por completo la percepción de lo que podía ser un videojuego. Las animaciones eran fluidas, la IA parecía inteligente, los partidos tenían tensión y cada gol se sentía ganado. Mientras del otro lado, FIFA era visto por muchos jugadores como un juego tieso. Pero sí, tenía licencias, tenía nombres reales, pero tenía un mal gameplay. Entonces, International Superstar Soccer estaba en otro nivel, especialmente en Latam, donde muchos jugadores crecieron viendo a Konami como el verdadero rey del fútbol. Y luego llegó la época dorada. Y vamos a pasar al capítulo 2. Y el capítulo 2 sería la llegada del Nintendo 64 fue histórica. Con International Superstar Soccer 64 y posteriormente el 98, que llegaron a otro nivel. Y claro, nos dejaron algo legendario, Allejo, un jugador ficticio que terminó convirtiéndose en meme, leyenda y símbolo absoluto de la saga. Pero Konami apenas estaba comenzando. Japón, la serie evolucionó hacia Winning Eleven y posteriormente nació la franquicia que definía toda una generación, que sea Pro Evolution Soccer, aunque yo sí lo tengo como Winning Eleven. Aquí es donde Konami alcanzó su nivel, especialmente con PES 3, 4, 5 y posteriormente el 6. Durante la era de PlayStation 2, el Winning Eleven dominaba las retas, no importaba si no tenías todas las licencias. La gente lo jugaba porque se sentía mejor, porque se sentía más cercano al fútbol real. Los pases tenían peso, los disparos tenían impacto, la física era impredecible. Cada partido parecía distinto, mientras que FIFA se enfocaba en presentación y licencias. Winning Eleven conquistaba algo importante, la sensación de jugar fútbol. Y ahora vamos por el capítulo 3 de por qué era mejor Winning Eleven. Y aquí podemos ver en pantalla el mejor de todos, Winning Eleven 10. Durante muchos años, el consenso entre los jugadores era claro. FIFA tenía licencias, pero Winning Eleven se jugaba mejor. Y eso era muy difícil de discutir. Y Konami entendía el ritmo del fútbol. No era solamente correr hacia adelante, había construcción de juegos, espacios, errores y había tensión. Incluso los partidos lentos podían sentirse emocionantes. Y la Master League era adictiva. Millones de jugadores pasaron años enteros construyendo equipos imposibles, con jugadores inventados, sin licencias pero con alma. Eso era el secreto de Winning Eleven. Tenía alma. Y bueno, una anécdota que yo recuerdo mucho, uno de los jugadores que he creado ahorita en el FIFA, el buen Rosito, ahí venía en los comentarios. Y había nombres muy interesantes, había como Pumpas, había Bobo, había un buen de personalidad con el Winning Level, que pasaba horas de diversión. Ahora vamos a pasar al capítulo 4, el punto máximo. Para muchos fans, Pro Evolution Soccer 6 representaba el pico absoluto del fútbol virtual, y no era difícil de entender porque era rápido y técnico. Era de modo arcade, pero estratégico. Era simple jugar, pero para dominarlo era difícil. Y tenía una comunidad gigantesca. Había torneos, había retas locales, había option files, había modes y había comunidad latina. Konami estaba en la cima y parecía imposible imaginar que FIFA podía revertirlo por paliza. Y entonces llegó la nueva generación y ahí comenzó la caída. Iniciamos el inicio de la caída. Que sería
La verdadera caída de Pro Evolution Soccer comenzó en la transición del Play 2 al Play 3 y Xbox 360. Eso significa a la generación del HD. Y ese fue el error más grande de Konami. Mientras EA reconstruía FIFA para una nueva generación, Konami se queda en el pasado. Durante años, Pro Evolution Soccer comenzó a sentirse extraño. Las animaciones eran más rígidas, el motor gráfico se veía mal, muy mal online, y todo lo que entregaba lo estaba haciendo muy mal. Y por la contraparte, FIFA empezó a mejorar, especialmente con FIFA 8, 9 y en el año 2010, porque entendió algo que no. Y eso coincide parte también en Latinoamérica, porque las ligas Latinoamérica y especialmente en México se trajeron la Liga MX y eso atrajo mucho público. Incluso mucha gente que no era gamer se compró PlayStation y Xbox precisamente por FIFA y por la Liga MX. Entonces, EA finalmente entendió algo que antes no tenía. Mejoró mucho el gameplay, los movimientos eran a 360 grados, las animaciones eran mejores, tenía mucha mejor presentación que Konami y finalmente el online era muy bueno. Entonces, ya no era solamente las licencias, prácticamente todo lo que hacía en la época dorada de International Superstar Soccer, FIFA lo mejoró, más con licencias. Y eso fue que lo reventó a ser una de las franquicias más vendidas de la historia de los videojuegos. Y ahora vamos al capítulo 6, el golpe final. Pero todavía faltaba un golpe efectivo, el Ultimate Team. EA entendió hacia dónde iba la industria antes que todos. Había online, había contenido constante, había sobrecitos, había competitivo, estaban los streamers y finalmente los eSports. FIFA dejó de ser solamente un videojuego, se convirtió en una plataforma. Mientras tanto, Konami seguía pensando como si estuviera en la época del Play 2, se quedó estancado. Y dependía mucho de las retas locales, aunque tenía algunos fans, el mercado ya había cambiado. Incluso en forma local, FIFA le daba una arrastrada. Y ahora vamos al capítulo final que es donde murió la saga, tristemente. En eFootball, que fue un desastre. Entonces llegó lo más triste. La desaparición de Pro Evolution Soccer. Konami lo abandonó para lanzar eFootball, su juego de servicio. Lo que supuestamente iba a ser una nueva era terminó siendo un desastre histórico. El peor juego de la saga de International Superstar Soccer. Entonces, ¿qué pasó? Había modelos faciales horribles, había muy poco contenido, había repleto de bugs y había animaciones rotas. Y esto lo convirtió en un meme. Entonces, ya ni de lejos era competencia para FIFA. Simplemente desapareció de la conversación y eso fue doloroso para nosotros los fans. Porque no estaban viendo caer cualquier saga. No, una gran saga que nació en el Super Nintendo con Superstar Soccer. Entonces, eso fue lo que pasó. Es extraña la historia de International Superstar Soccer y posteriormente Winning Eleven. Porque perdieron. FIFA ganó mercado, pero por mucho. Ganó licencias, ganó online y ganó mucho dinero. ¿Y qué podría hacer FIFA para revivirlo? Yo diría que en primer lugar, para no decepcionar a los fans que están haciendo con eFootball, y le mantengan más contenido. Segundo, se enfoque mucho a lo que está dejando a un lado FIFA. E incluso ya perdió la licencia porque es mucho dinero y ya le renombraron con nuevo branding. Se están cometiendo muchos errores FIFA y eso podrían remontarlo. Sería hacer atractivo de nuevo el modo local, el otro, impulsar mucho el modo online, incluso metiendo un modo de personalización de tanto comentaristas como de personajes, de equipos, de porras, incluso poder personalizar los estadios. Tienen que aprovechar para consolidar la licencia de la Liga MX, también de la Liga japonesa, la norcoreana, la coreana, subcoreana, iba a ser norcoreana. La otra, equipos que no tienen todavía licencia, aunque no tengan la licencia completa de los jugadores, puede que sí tengan algunos, pero sí pueden traer esa magia, esa chispa. Podrían traer un modo en línea y podrían hacer un rebranding con revivir International Superstar Soccer. Incluso podrían traer como los dos juegos que lo hicieron gloria, el del 64 y el deluxe. Bueno, sabe, porque esos son por la licencia. Muy bien, esa es la gloria
y la caída de International Superstar Soccer. Muy bien, esa es la historia del día de hoy del canal del Juicio Gamer. Suscríbanse al canal, eso me va a ayudar mucho a traerles más contenido de calidad y les deseo una buena tarde, noche o día donde quieran que estén. Les dice el Juicio Gamer. Nos vemos en la siguiente.